pueden beneficiarse de esta información. Ujú. Vamos a grabar la sesión para después compartirla, ya sea por medio del Facebook o a lo mejor grupos individuales, ¿verdad? Solamente para que tengan acceso a esta información y podamos compartirla con más gente que a lo mejor no pudo estar con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, si está bien con ustedes, la vamos a grabar y primeramente quiero presentarles a Ana Coppola. Ella trabaja para el Departamento de Salud del Condado de Polk, ¿verdad? Y ella va a ser la que nos va a dar información. Ella es una planificadora de salud pública y educadora de salud comunitaria del Departamento de Salud de Polk. Y ella va a estar respondiendo a las preguntas que ustedes hagan por este medio, ¿verdad? Y y tal vez yo también voy a estar viendo algunas preguntas que ustedes nos mandaron con anticipación. Si en el transcurso de este tiempo no son todas las preguntas que ustedes hagan, tal vez yo voy a hacer algunas de esas preguntas para poder tener la información completa, ¿verdad? Entonces, yo sé también que algunos de ustedes no viven en el condado de Polk, ¿verdad? Y tal vez tengan preguntas que son más o que se refieren a otros condados en donde ustedes viven. De ser así, si no tenemos la respuesta, de todos modos nosotros las vamos a tomar para tratar de buscar información en donde ustedes puedan acceder a, o que puedan preguntar acerca de eso, ¿verdad? Porque no Ujú, todos vivimos en el mismo condado. ujú. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? También conmigo está Michelle. Michelle es mi compañera de trabajo. Ella va a estar también monitoreando. Ustedes pueden usar su micrófono para hacer sus preguntas o también tenemos una herramienta que se llama chat, en donde ustedes la pueden escribir. Y si escriben algo ahí, Michelle nos va a ayudar a estar monitoreando ese chat y yo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Y voy a dejarle el micrófono a Ana para si ella quiere eh, decir algo más acerca de ella y comenzar la conversación. Gracias, Rosa. Muy buenas noches a Buenas todos. buenas noches. Muy contenta de estar aquí con ustedes para poderles traer información que es adecuada, es clara, es concisa y viene de una fuente que es verdadera y confiable. Como Rosa mencionó, bueno, mi nombre es Ana Coppola. Yo trabajo en el Departamento de Salud del Condado de Polk. Soy planeadora de salud pública. He estado trabajando con el condado, con el Departamento de Salud por más de 13 años. Am, pero desde que empezó la pandemia, ¿cómo se dice? Mis tareas han cambiado un poco para poder ofrecer información. Anteriormente era solamente del virus, del coronavirus, pero desde que empezó el programa de vacunación en enero, he estado proveyendo información acerca de la vacuna contra el COVID-19. Y específicamente, esa es la información que hoy quiero hablar con ustedes. Eh, yo tengo varias preguntas que algunas personas se las mandaron a Michelle o Rosa, pero en realidad yo quiero tener una conversación con ustedes. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿quién quiere empezar con las preguntas? Mi pregunta es, ¿qué de cierto hay con
¿qué de cierto hay con lo que dicen que la vacuna se hizo muy pronto y que la gente dice que no se sienten seguros de la vacuna porque la vacuna salió muy pronto? Ujú, ujú. Sí, gracias, María, por preguntar. En realidad, esta no es una vacuna nueva. Estas son vacunas que se llaman ARNM. Am, pero estas vacunas han estado por largo tiempo en el mercado, sino que anteriormente no había habido oportunidad de probarlas. Entonces, cuando la pandemia empezó, am, estas vacunas empezaron a hacer ensayos clínicos en personas, porque esta es la única forma en que podemos parar la pandemia. Entonces, la vacuna lo que hace es enseñar a nuestro sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19. Entonces, este proceso a veces puede conducir a algunos síntomas. Por eso es que hay algunas personas que si se han vacunado ya contra el COVID-19, han tenido algunos síntomas. Algunos de estos síntomas simplemente puede ser dolor o hinchazón en la parte del brazo donde le ponen la vacuna. Se ha visto que con la segunda dosis de la vacuna, em, la gente tiene más otros síntomas, como por ejemplo poco de fiebre, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos. Pero estos síntomas solamente deben de durar unos pocos días y la gente se debe sentir mejor después de 2, 3 días máximo. Si las personas no se sienten bien después de esos días, después de esos 24 o 36 horas, es recomendable que esa persona vea a su médico para ver si es de pronto una reacción a la vacuna o de pronto simplemente es alguna otra cosa. Pero hasta ahora no han habido ninguna respuesta de que la vacuna haya tenido ningún otro efecto secundario, además de los que yo ya les mencioné. Espero haya respondido a su pregunta, María. Ajá. La segunda pregunta es, ¿qué de cierto hay que dicen que ciertas personas cuando se han puesto la vacuna han muerto por la reacción a la vacuna? No, eso no es verdad. No hay ninguna investigación sobre la vacuna contra el COVID-19 que diga que haya habido alguna muerte causada por la vacuna, estrictamente. Oh, y mi tercera pregunta es, ¿qué consecuencias va a traer esta vacuna en el futuro? Esa es una muy buena pregunta, María. En realidad nosotros, como expertos en salud pública, pero sobre todo los investigadores, las personas que están investigando cómo esta vacuna afecta a las personas, todavía no hay datos acerca de cómo eso afecta, por lo que esa es una pandemia y es la primera vez que estamos viviendo una pandemia. No sé si algunos de ustedes han vivido una pandemia anteriormente. No, No, no. ¿cierto? Sí. Entonces, creo que fue en 1920, estuvo la pandemia contra la pandemia de la influenza española. Eh, pero ninguno de nosotros pues estábamos vivos o estábamos muy pequeños. Entonces, esta es la primera vez que estamos viviendo
una pandemia. Entonces no hay datos suficientes todavía para decir si la vacuna va a tener algunos efectos en las personas que se las decidan ponerse la vacuna en 10 años. Lo que yo sí puedo decir es que han habido extensivos ensayos clínicos en millones de personas para ensayar esta vacuna. Y por eso es que las dos vacunas que están aprobadas y autorizadas en los Estados Unidos fueron aprobadas para dársela a la comunidad en general. Entonces, como hablábamos al principio, esta vacuna no es nueva. Han habido muchísimos estudios y ensayos clínicos en personas que se han aplicado la vacuna antes que nosotros para que ellos puedan tomar la decisión, los investigadores y los expertos de vacunas puedan tomar la decisión de decir, esta vacuna es segura y es efectiva para aplicársela a la comunidad. Oh, ¿y qué de cierto hay que cuando uno se vacune, lo va a proteger la vacuna a uno con el COVID? ¿El 50%, el 60%, el 90%? Sí, entonces, acerca de esa pregunta, hay dos tipos o hay dos vacunas contra el COVID-19. Una se llama Pfizer. Esta vacuna se aplica en 2 dosis y se debe aplicar separadas en 21 días. Ujú. Ahora, esta Pfizer, la vacuna Pfizer tiene el 95% de eficacia para que no nos dé el virus del COVID-19. Entonces solamente está ese 5%, ¿verdad? Porque tiene que ser el 100%. Entonces, el 95% de la vacuna Pfizer la protege a usted o lo protege a ustedes del COVID-19. Eso es grandísimo. Eso es Sí. muy buena, muy buena protección. La otra vacuna se llama Moderna y también son 2 dosis. Se debe aplicar en 28 días aparte de la primera dosis a la segunda dosis. Y esta tiene el 94.5% de eficacia. Entonces, en realidad están muy cerca. Ninguna es mejor que la otra, sino simplemente una tiene 95% de eficacia, la Moderna tiene 94.5% de eficacia, que también es muy, muy buena protección. Cuando hablamos de esta protección vamos a estar protegidos contra el COVID-19 porque la pandemia todavía no se ha terminado, ¿verdad? Puede ser que le dé el virus, pero ya no le va a dar tan fuerte como si no tuviera la vacuna. Otra cosa que es un beneficio y es muy importante reconocer es que aplicándonos la vacuna es un acto de caridad, no solamente conmigo, porque yo quiero cuidarme, quiero protegerme y no quiero que me dé ese virus tan horrible que la gente está muriendo, pero también es para proteger a las personas que están alrededor mío, ¿sí? Entonces, si yo vivo con mi mamá o si vivo con mis tíos o si quiero verme con mis amigos y todos estamos vacunados, vamos a estar muy cerca a poder regresar a la normalidad que teníamos pues ya casi un año de esta pandemia. Entonces, es bien importante tener en cuenta cuando usted tome la decisión y sea el momento de que usted se aplique la vacuna, tenga en cuenta los beneficios que va a tener usted por aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Ahora, ¿qué de cierto hay con que esta vacuna a una persona de la tercera edad que padezca como de la presión o del corazón le afecte esta vacuna? No, eso no es verdad. Ahora,
Cuando hablamos personas de la tercera edad, me imagino que usted se refiere a las personas, por ejemplo, de 65 años o mayores. Sí. Precisamente en este momento, en el condado de Polk, se está vacunando este grupo de personas. Entonces, las personas que tienen 65 años o más, este es el momento para que ustedes se apliquen la vacuna. No hay ningún estudio que diga porque usted tiene presión alta, usted va a estar afectado por la vacuna. No hay estudios que digan las personas que tienen diabetes les va a hacer daño aplicarse la vacuna. O como dije antes, estos ensayos clínicos que se han hecho desde hace un año por lo menos o más, cuando esta pandemia empezó, estos ensayos clínicos han demostrado que tienen 95% de eficacia y 94.5% de eficacia en la Pfizer, la primera, y la segunda, la Moderna, la vacuna Moderna. Entonces, pero yo no soy doctora. Entonces, si usted cree y si usted quiere saber más acerca de si usted tiene una condición médica, usted debe de hablar con su médico, porque su médico conoce su historia médica. Entonces, su médico va a ser la mejor persona en decirle, no, está bien ponerse la vacuna. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Entonces, entendí bien, Ana, si uno se pone la vacuna, esto le va a prevenir a uno de volver a contraer el virus o si lo vuelve a contraer, no va a ser tan dañino, ¿correcto? Sí. Entonces, si la pregunta es, si usted se pone la vacuna, ¿me puedo volver a contagiar? puede tener el temor de volverse a contagiar de COVID. Entonces, los estudios dicen que la vacuna contra el COVID-19 son tan efectivas que usted va a evitar infectarse del COVID-19. Ahora, los expertos dicen que la vacuna contra el COVID-19 va a evitar que usted se enferme gravemente si a usted se llega a infectar del virus. Es importante reconocer y tener en cuenta que la vacuna es solamente una herramienta para parar la pandemia. Tenemos que tener en cuenta que para poder volver a la normalidad, nosotros debemos, uno, vacunarnos cuando sea el momento o seamos aptos para vacunarnos, porque esta vacunación va por fases. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir usando la mascarilla o el tapabocas. Tenemos que seguir lavándonos las manos a menudo. Tenemos que seguir practicando distanciamiento social con otras personas. Debemos de evitar eventos o conglomeración de gente. Y muy importante, si usted está enfermo o si se siente enfermo, debe de quedarse en casa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, señor Wilfrido. Buenas noches. Buenas noches. Ana, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntarte, dentro de la comunidad, especialmente la comunidad hispana, puede haber ¿cómo te diría? No quiero hacer una pregunta así un poco coacciosa, pero ¿cómo darle a conocer a la comunidad hispana
especialmente aquella que es irregular, que en el hecho de vacunarse va a existir un registro, porque al haber 2 dosis, uno tiene que registrarse para una primera y para una segunda. Entonces, a veces cuando he conversado con ciertas personas de la comunidad, me da la impresión, porque no me lo dicen, de que tienen cierta recelo por el hecho de que vayan a tener que registrarse, o sea, dar un nombre, quizás quedar en un registro, porque obviamente al venir para la segunda vacuna, o sea, van a tener que registrar a las personas. Ellos pueden tener en algún momento dado algún recelo, algún temor por la información que dan. Gracias, Wilfredo, por su pregunta. No, usted no tiene que tener ningún miedo, ningún tipo de miedo para registrarse cuando sea el momento de tener la vacuna. Las vacunas se hacen por cita. Entonces, como dice Wilfredo, usted va a tener que llenar una forma donde usted va a poner su nombre, su teléfono, su correo electrónico, para que la clínica o el lugar donde usted se va a aplicar la vacuna pueda contactarse con usted cuando sea el momento de de la segunda dosis. Entonces, esa es en realidad toda la información que usted necesita dar. Ahora, yo he escuchado, porque en realidad hay muchos malentendidos y la gente, desafortunadamente, la gente habla sin tener una fuente clara de información y por eso esa es la razón principal por la que yo estoy aquí hablando con ustedes. De que están pidiendo seguro social o que usted necesita un seguro social. Eso es mentira. Usted no necesita un seguro social para poder aplicar o llenar la forma para poder tener la vacuna contra el COVID-19. Muy bien, entonces no nos van a, tampoco pedirán aseguranza o qué tipo de documentación pudieran pedir para podernos vacunar. Sí, esa es muy buena pregunta. Entonces, en el momento que usted sea apto o elegible para tener la vacuna, como he mencionado, esta vacunación es un proceso por fases. Y, por ejemplo, en este momento se están vacunando las personas de 65 y más. Se están vacunando los proveedores o las personas que trabajan en el sector educativo, como esos educadores, educadores de kinder a 12 grado, las personas que están en, se me olvidó la palabra, enseñan en pre-kinder o preescolar y las personas que tienen guarderías. También se está vacunando ahorita esas personas que son bomberos o personal esencial que protege y preserva la vida de las personas y de la comunidad. Que en algún momento estas personas restauran el orden. Entonces podemos decir, bomberos, policías se están vacunando ahora. Y también se siguen vacunando las personas que están en la fase 1A, que fue la primera fase cuando empezó el programa de vacunación. Estas personas son los médicos o el personal de atención médica y las personas que viven o son residentes de ancianatos o centros de cuidado a largo plazo.
Entonces, si usted está en uno de esos grupos y usted quiere tener su vacuna, usted puede ir a misaludagua.com. En misaludagua.com es una página web y usted ahí va a encontrar información específica donde usted puede vacunarse. O usted puede ir a la página web del Departamento de Salud del Condado de Polk, o si usted vive en algún otro condado, usted puede visitar su Departamento de Salud local. En esa forma que usted tiene que llenar para poder tener su cita, a usted le van a pedir, en este momento están pidiendo un ID porque, como digo, esto es en grupos, entonces se está vacunando solamente las personas que son bomberos, son policías, son profesores, personas de 65 años. Entonces usted tiene que mostrar su ID o tiene que, cuando vaya a la cita, tiene que mostrar, si yo tengo 65 años, yo tengo que mostrarle a la persona que me va a dar la vacuna mi ID para que ellos sepan que yo tengo 65 años o más. Ahora, este ID no tiene que ser la licencia de conducción de Iowa, ¿sí? Puede ser cualquier otro ID que usted tenga para vivir en Iowa o en los Estados Unidos. Cuando usted llena la forma, le van a pedir o le van a preguntar si usted tiene aseguranza o seguro médico. Esta es simplemente con la intención de que la clínica o el departamento de salud, el lugar donde usted se va a aplicar la vacuna, ellos pueden facturar al seguro para que les pague por el servicio de la vacuna, pero no es obligatorio o necesario que usted tenga seguro médico. Si usted no tiene seguro médico, simplemente usted pasa a la siguiente pregunta o la siguiente información que necesita llenar. ¿Alguna otra pregunta? Betty, ¿tú tienes una pregunta? No te escucho. Oh, bueno, después de Betty. Gracias. Tengo una pregunta también porque yo me enfermé de... Vamos a ver, Betty, no te escuchamos. Vamos a dejar a Laura que haga su pregunta. No te podemos escuchar, Betty. Ay, qué pena. Bueno, mi pregunta es precisamente acerca de estas compañías que de alguna manera están difundiendo esta vacuna, como Moderna, Pfizer. Tengo entendido que ellos no están haciéndose responsables por efectos secundarios en las personas en su producto. ¿Qué hay de cierto en ello? Cuando nosotros hablamos acerca de las compañías que desarrollan la vacuna, ellas son las compañías que desarrollan la vacuna, pero hay otras compañías, otras asociaciones que están pendientes de que lo que ellos estén haciendo esté correctamente hecho y esté seguro para las personas. Entonces, por ejemplo, cuando salió la Pfizer, que fue la primera que salió, y después salió la Moderna, estos tuvieron que ir por varias y muchas reuniones para saber que toda la información que Pfizer o Moderna estaba presentándole a ellos, porque estas organizaciones, por ejemplo, el FDA es una de esas organizaciones, ellos son los que dicen sí o no.
no solamente para la vacuna Moderna o Pfizer, sino para control de medicinas, control de alimentos, para que los ingredientes en alimentos o comidas o medicinas o las vacunas, ellos son los que dicen, esto está seguro, es seguro para las personas comerlo, es seguro para la persona ponerlo, es seguro para que las personas se lo tomen. Entonces, no es solamente la compañía Pfizer o la compañía Moderna, que son las que producen la vacuna, pero además de esas dos, hay muchas otras más organizaciones que deciden si va con los protocolos para la seguridad de las personas. Ellos son los que deciden si o no podemos seguir con el siguiente paso. Entonces, por eso es muy importante cuando ustedes escuchen, yo siempre he dicho, está autorizada y aprobada la vacuna. Entonces, tiene que pasar por muchos pasos más para poder llegar al consumidor. Espero le haya contestado, Laura. Sí, gracias. Y de hecho, la siguiente pregunta, pues sí es un poquito comprometedora, porque pues hemos estado de alguna manera siguiendo comentarios de biólogos que hablan acerca del contenido de las vacunas. Y precisamente, perdón, no me grabo muy bien los datos, pero el nombre de la bióloga, ella es de aquí, Estados Unidos, me parece que de Boston. Ella menciona que tenía de que las vacunas contienen componentes de desechos o algo así de fetos. Eso es lo que escuché y honestamente pues sí estoy confundida. Finalmente no sé qué me pueda decir al respecto, que yo creo que tiene que ver con lo que me acaba de responder de alguna manera. No, muy buena pregunta y me alegro que usted tenga, ¿cómo se dirá? La fuerza de poder hacer una pregunta tal cual, porque sí he escuchado que hay personas que creen que la vacuna está hecho de residuos de niños abortados o de fetos, lo cual no es cierto. Eso es mentira. La vacuna contra el COVID-19 está hecha de una proteína. Esta proteína lo que hace es llegar a nuestros glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que cuando tenemos una infección, así sea gripa o nos cortamos, cuando tenemos una infección, esos glóbulos blancos son los que dicen, oh, algo está pasando con mi cuerpo, voy a crear anticuerpos, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la vacuna, no simplemente con la vacuna contra el COVID-19, pero cualquier otra vacuna. Por eso es que algunas personas, algunas veces dicen que cuando se aplican la vacuna contra la influenza, algunas veces ellos dicen que se sienten enfermos por un tiempo. Esto es porque la vacuna entra a nuestro cuerpo, o el cuerpo se está defendiendo, es mejor decirlo así. El cuerpo se está defendiendo de un organismo que entró a su cuerpo y usted no lo reconoce. Entonces, lo mismo pasa con la vacuna contra el COVID-19. Cuando usted se pone la vacuna, los glóbulos blancos se dan cuenta de ese organismo que es extraño y empieza a crear esos anticuerpos para pelear contra el virus y a sacarlo o quitarlo del cuerpo. Entonces, para volver al inicio de su pregunta,
acerca de si esta vacuna está hecha de fetos, o también he escuchado, no exactamente de los ingredientes, pero también he escuchado que hay personas que dicen que la vacuna les va a poner un chip en su brazo para tenerlos, estas personas que no están con documentos, o simplemente para seguirlos, para que la policía los siga. Eso es otra mentira. Entonces, por eso es que es bien importante y por eso es que yo estoy aquí hablando con ustedes. Porque esas cosas que ustedes escuchan y que no son de una fuente confiable, probablemente no va a ser verdad. Entonces, por eso es que es bien importante que ustedes tengan estas conversaciones. Es bien importante que ustedes visiten la página de misaludiowa.com. Esa es una página que hemos desarrollado en el Departamento de Salud del Condado de Polk para que usted, como consumidor, toda la información es en español, pueda encontrar información que es clara para usted, pueda ver dónde se están aplicando las vacunas, puede averiguar si ya es el momento para que usted se aplique la vacuna. Sobre todo es bien importante que usted se eduque y usted tenga el conocimiento acerca de la vacuna, porque la vacuna no es obligatoria. Usted puede aplicársela o puede decidir no aplicársela. Pero como hablé antes, hay muchos beneficios de aplicarse la vacuna. Y otra cosa es que es una herramienta para poder terminar con esta pandemia. Ya llevamos un año. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas, inclusive ustedes, seguramente han tenido a algún familiar que ha muerto? Seguramente ustedes han tenido el virus o conocen a alguien que ha tenido el virus. Entonces, en realidad los beneficios son mucho, mucho, mucho más grandes que no aplicarse la vacuna, pero ustedes son los que toman la decisión de aplicársela o no. Pero ustedes toman la decisión cuando ustedes tienen conocimiento y se educan acerca de qué beneficios y por qué es que es tan importante aplicarse la vacuna. Muy bien. ¿Alguien tiene una otra pregunta? Yo solo quería hacer un comentario. Por mi edad, de chiquito nos vacunaban de la tuberculosis, del sarampión. Hace poco me tocó vacunarme del shingles, una cosa así, porque por mi edad, y yo confío en mi doctor. Antes Ana decía algo, o sea, cualquier cosa pregúntenle a su doctor, que es el que mejor nos conoce por el récord que nos tiene. Honestamente, si mañana yo podría vacunarme, yo me voy a vacunar mañana. O sea, yo no quisiera esperar, porque también, como dicen, a cada uno de nosotros nos ha tocado algo. Hay que decirlo así, valientemente, creo que cada uno de nosotros a alguien ha enterrado por COVID. Y a veces se me hace duro entender por qué no creemos un poquito en la ciencia, porque nos toca creer también en la ciencia. O sea, tengo entendido que mucha gente quizás por su fe pueda tener problemas de aplicarse la vacuna. Ana es precisa al decir hay que educarnos, y en ese sentido a veces no tenemos la información a la mano. Hay que agradecer esta iniciativa de Iowa State University, pero también tenemos a la mano a nuestro doctor de cabecera, que muchos los tenemos. Y en ese sentido yo pienso que tenemos que también recurrir a ellos para que nos puedan guiar, ¿no? Y estar listos para que cuando nos toque vacunarnos, ser los que estemos en primera fila. Porque al menos los que estamos aquí estamos, creo, interesados por también llevar esta noticia a otros y hacerle llegar
esta información a otros. Y en su momento creo que el día que yo me vacune, si Dios quiere, soy capaz de tomarme una foto y ponerla en el Facebook para que la gente se vacune. O sea, y tenemos la suerte de estar en un país donde al menos estamos haciendo planes para vacunarnos. En muchos de los países nuestros, eso está lejano, eso está bien lejano. Entonces, no solamente va a ser un ejemplo para nuestra comunidad, sino también para las personas que viven en nuestros países, que nosotros tomemos una iniciativa de decir, acá también nos hemos vacunado. Muy Gracias, bien. Wilfrido, por su testimonio. Esos son muy importantes y yo conozco varias personas que dicen cuando sea el momento de aplicarme la vacuna, yo me la voy a aplicar. Y por lo que hablábamos antes, en realidad es para protegerme, obviamente a mí, pero también estoy protegiendo a las personas que están alrededor mío. Puede ser nietos, pueden ser hijos, pueden ser abuelos, pueden ser papás, que algunos de ellos están en mayor riesgo de tener consecuencias por el virus, por el coronavirus. Entonces, hablábamos o yo mencioné antes que este es un acto de caridad, es un acto que yo hago por mí, pero también hago por los demás para llegar a algún momento que nosotros digamos, es el final, terminamos con esta pandemia. Pero todos tenemos que trabajar juntos y unidos. Otra inquietud que tenían aquí las personas, dice, por ejemplo, si yo ya fui contagiado de COVID, ¿me debo de poner la vacuna? ¿A cuánto tiempo me va a durar? ¿Por cuánto tiempo voy a estar prevenido? Y si es una vacuna que a lo mejor solamente la voy a tener que tomar una vez o si la voy a tener que tomar similar a la del flu, que es cada año. Sí, entonces, para aquellas personas que han tenido el COVID, el COVID-19, usted crea con el virus, usted crea una inmunidad natural. Hasta ahora los expertos reconocen que esta inmunidad natural puede durar hasta 90 días. Entonces, lo que ellos quieren decir con eso es que usted tuvo el virus y usted puede estar inmune por esas defensas que estábamos hablando antes de los glóbulos blancos, crearon esos anticuerpos defendiendo su cuerpo de ese virus. Entonces usted está protegido por 90 días. Eso es lo que los expertos han evaluado y han aprendido. Ahora, después de esos 90 días, usted puede estar en riesgo de volver a contraer el virus. Ahora, como ustedes pueden haber escuchado en las noticias, hay unas variantes, hay unas variantes de este virus que están en todo el mundo y ahorita ya están aquí en Estados Unidos. Y todavía no se sabe si cómo estas variantes van a afectar a un individuo. Entonces, si usted ha tenido el COVID-19, es importante que usted se vacune cuando sea la oportunidad de vacunarse. ¿Cuál otra? Se me olvidó, ¿qué más fue lo que me preguntó? Y ya dijiste, entonces, ¿es algo que tal vez vamos a tener que hacer cada año? Sí, la verdad es que no sabemos, porque la vacuna es tan nueva que todavía no hay información suficiente para decir, esta es una vacuna que se aplica cada año, por ejemplo, como la influenza, o es una vacuna que se va a aplicar cada 10 años, como por ejemplo la del tétanos. Entonces, la verdad es que no sabemos todavía si esta vacuna hay que aplicársela en un año,
o en 10 años. Lo que sí sabemos es que la vacuna tiene 95 de eficacia. Para la Pfizer se debe de aplicar en 2 dosis con 21 días aparte, y la Moderna tiene una eficacia de 94.5%, también son 2 dosis, y se debe de aplicar con 28 días aparte. Muy bien. Quiero tocar el tema también de los niños o de los menores, porque tengo varias preguntas aquí que quieren saber qué personas o hasta qué edades se pueden vacunar, ¿verdad? Entonces, si nos puedes hablar un poquito acerca de quién se puede vacunar en cuestión de edad. Sí. Entonces, la vacuna Pfizer está disponible para personas de 16 años y más, ¿sí? La vacuna Moderna está disponible para las personas de 18 años y más. Entonces, como ustedes pueden ver o han escuchado, esta vacuna no está disponible para niños, ¿sí? Porque cuando se hicieron estos ensayos clínicos, solamente se hicieron en personas de estas edades. Ahora, hay varias vacunas que están en esos ensayos clínicos en niños. Entonces, las vacunas que están autorizadas y recomendadas en este momento, la Pfizer y la Moderna, no están disponibles para niños, pero hay varias vacunas que están en ensayos clínicos en niños. Entonces, en el futuro, ustedes van a poder tener más información acerca de si, por ejemplo, ustedes tienen niños, van a poder vacunarse o van a tener que vacunarse. Otra pregunta interesante que tengo aquí dice, si viajo, ¿me van a pedir que comprobante por decir de que estoy vacunado? No, no le van a pedir ningún comprobante de haber sido vacunado, simplemente porque la vacuna no es obligatoria. La vacuna es, usted decide si quiere tener la vacuna o no. Uh-huh. Y tengo una serie de preguntas aquí relacionado a alergias. Dice, si uno es alérgico a alguna medicina, si soy alérgico al prednisone, que es un componente, o si soy alérgico, por decir, aquí dice, si soy alérgico al huevo, que es recomendado no ponérsela. Alergias. Sí, entonces acerca de si usted es alérgico al prednisone. El prednisone es una medicina para tratar la artritis, es una medicina para tratar enfermedades de la sangre, de la piel y para tratar otras alergias. Entonces, lo que yo puedo decir, porque los expertos o los investigadores, eso es lo que ellos han tenido como resultado en sus investigaciones, es que si usted ha tenido alguna reacción alérgica a algún ingrediente de la vacuna ARNM, o sea, las vacunas contra el COVID-19, usted no debe de tener la vacuna. Otro punto importante es, si usted ha tenido alguna reacción alérgica a alguna inyección o alguna vacuna que usted se ha puesto anteriormente, usted debe hablar con su médico. Como mencionaba antes, yo no soy médica, yo no conozco su historia clínica, su médico conoce su historia clínica. Entonces, si usted ha tenido alguna reacción alérgica
a alguna inyección, alguna vacuna. Es importante que antes de que usted se vacune contra el COVID-19, usted hable con su médico y diga, dependiendo de mi historia, yo estoy bien, va a estar seguro para mí aplicarme la vacuna. ¿Alguna otra pregunta acerca de las alergias, Rosa? A comidas, alimentos, ¿sería lo mismo consultar con el doctor? ¿No? Okay. Yo no tengo ninguna información acerca de que si, por ejemplo, usted es alérgico al maní o al cacahuate o al peanut butter o usted va a tener alguna reacción a la vacuna. Pero otra vez, la mejor forma de saber y de estar seguro es usted preguntándole a su médico. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes que no hayamos hecho todavía? Si no, yo tengo aquí otro grupo de preguntas que dice, ¿cuándo nos podemos vacunar? ¿Qué debemos hacer para podernos vacunar? ¿O quién nos puede ayudar y en qué lugares está disponible la vacuna? Sí, esa es una muy buena pregunta. Entonces, nosotros debemos de entender que este proceso de vacunación es por medio de fases. Entonces, el gobierno, otra cosa que es importante saber es que esta vacuna no tiene ningún costo. ¿Sí? Es pagada por el gobierno. Entonces usted no tiene que pagar para poder tener la vacuna. Entonces, en este momento, como mencioné antes, en el condado de Polk se está vacunando a las personas que son 65 años y mayores, a las personas que trabajan en primera línea. Esto quiere decir los bomberos, los policías, estas personas que en algún momento restauran el orden en la comunidad. También se está vacunando al personal del sector de educación. Entonces, por ejemplo, los profesores o las personas que trabajan en escuelas, las guarderías, en preescolar. También se está en este momento vacunando en el condado de Polk al grupo 1A, que fue el primero que se vacunó cuando empezamos esto en enero, el programa de vacunación. Estas personas son el personal de atención médica y los residentes de los centros de cuidados a largo plazo o ancianatos. Entonces, esto es con el propósito, por eso es por fases, y después van a venir, por ejemplo, el gobierno ha hecho esto muy organizado. Entonces empezó por la fase 1A, que ya mencioné, después la fase 1B, que es la de los 65 y más, los profesores o las personas que trabajan en el sector de educación, los bomberos, los policías, pero ese es solamente el nivel 1. Esa fase 1B tiene 5 niveles. Entonces, de ahí tenemos que pasar al 2, al 3, al 4, al 5. Y después viene la fase 1C. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso bien largo. Y yo le pido a las personas que sean bien pacientes, porque cuando el gobierno decidió hacer estas fases, ellos tuvieron en mente cuáles son esas primeras personas que, si se aplica la vacuna en la comunidad, va a haber disminución de muertes y complicaciones por el virus. ¿Cuáles son esas personas que
preservan el funcionamiento de la comunidad y sobre todo para reducir la carga a esas personas que han tenido el virus y han sido afectadas con otros factores por medio de esta o por la pandemia. Entonces, eso es lo que este proceso de vacunación es muy largo. Como ustedes se habrán dado cuenta, hay muy pocas vacunas para todas las personas que se quieren vacunar en estos grupos. Entonces, no hay mucha oferta, pero hay mucha demanda. 2, es por grupos, entonces no todas las personas que se quieran vacunar se pueden vacunar, sino que tienen que esperar. Y por eso es que vuelvo a decir, la vacuna es solamente una herramienta, ¿sí? Para poder parar con la pandemia. Por eso es que es importante que sigamos usando esas medidas de prevención, como son usar el tapabocas, lavarse las manos, practicar el distanciamiento social, evitar las conglomeraciones de gente, quedarse en casa si está enfermo. Y obviamente cuando sea el momento de que usted es elegible o apto para aplicarse la vacuna, ojalá usted tome la decisión para aplicársela. Muy bien, pues fíjense que ya son las 8:04. Ana, muchísimas gracias por la información. Obviamente, si ustedes tienen otras preguntas, por favor, siéntanse con la libertad de comunicarse con Michelle o conmigo, ¿verdad? Para seguir con esto. Sabemos, como dijo Ana, va a ser un proceso largo, entonces tal vez está bien estar revisando constantemente para ver cuándo sería que nos pudiera tocar, ¿verdad? Yo sé que también lo que son la zona de los agricultores o los que trabajan en compañías en donde están juntos, ¿verdad? Que no hay mucho distanciamiento social. Tal vez ellos pueda ser que sean uno de los grupos que va a ser primero. Entonces, si alguno de ustedes en su trabajo les están ofreciendo o preguntando, pues estén al pendiente, ¿verdad? Pero sí es un proceso que se va a llevar algo de tiempo. Como dice Ana, tengamos paciencia y una vez que ya se nos llegue el tiempo, pues decidir, ¿verdad? Ahora, yo de mi parte quiero motivarlos a que ustedes motiven a otras personas a estar positivos para ponerse la vacuna, ¿verdad? Y tomar ventaja de eso, pues porque como dicen, ¿verdad? Esta es la única manera en que nosotros podamos detener ese virus, ese contagio y sobre todo pues salvar vidas, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y si tienen alguna otra pregunta, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. ¿Alguna otra cosa antes de despedirnos? Solamente quiero decirles por última vez, si ustedes necesitan información en español que sea clara, que sea segura, que sea a tiempo, visiten misaludagua.com. Es información en español. También tenemos los medios sociales como el Facebook, el Instagram. Si usted está en los medios sociales. Ahora, si usted tiene 65 años o más y quiere aplicarse la vacuna y de pronto no tiene computador, acceso a computador, usted puede llamar a nuestra línea de servicio al cliente. Ahí hay un intérprete que le va a ayudar o le puede ayudar a hacer su cita para
la vacuna contra el COVID-19. La línea es 515-323-5221. Es 515-323-5221. Muy bien, última pregunta tenemos, mujeres embarazadas, no hablamos de las mujeres embarazadas, ¿ellas se pueden vacunar también? Sí, otra vez, no hay suficiente resultados de los ensayos clínicos en mujeres embarazadas, pero hasta ahora se sabe que no hay problema para las mujeres embarazadas o para las mujeres que quieran quedar en embarazo en un futuro. Muy bien. Pues ahora sí, muchísimas gracias. Nos despedimos. Nosotros tenemos su información, entonces, si están interesados, les podemos mandar la página de internet para que ustedes puedan tener acceso a ella, ¿verdad? Y sepan, yo ya la estuve viendo, está muy buena, tiene mucha información y es algo que ustedes pueden estar viendo regularmente con información que va cambiando y que sabemos que todo esto cambia muy rápido, entonces ahí van a encontrar la información más actualizada acerca del tema, ¿ok? Pues muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches, Gracias. gracias Buenas por la noches. información. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.